Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, es uno de los personajes clave para entender la intrincada política vaticana y europea de los siglos XIV y XV. Firme y perseverante como ningún otro. De hecho, la expresión popular «mantenerse en sus 13» es una locución que bien refleja el carácter obstinado y tenaz del Papa Luna. Cuentan que la anécdota vino a raíz de una negociación con otro ilustre español, San Vicente Ferrer. Benedicto XIII no se quería desprender de su tiara papal y respondió a todas las cuestiones de su interlocutor con un escueto y tajante: «Yo soy el Papa y 13». Este es uno de los orígenes más aceptados de esta expresión tan castellana. Hay muchas más teorías. Tampoco me tomen muy en serio esta alegre chanza. Sea como fuere, para entender mejor al personaje, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Nos trasladamos al año 1342, en la hermosa villa de Illueca, perteneciente al Reino de Aragón. Este año nació nuestro protagonista y fue bautizado con el nombre de Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor. Ilustres apellidos que le permitieron gozar de una exquisita educación. No era el primero de los hermanos, así que no estaba destinado a heredar las principales posesiones familiares que por ley pasaban al primogénito. El joven Pedro de Luna inició sus estudios en Calatayud o Zaragoza. Posteriormente, el futuro Benedicto XIII estudió leyes y se doctoró en Derecho Canónico en la prestigiosa Universidad de Montpellier. En 1366, recién acabados sus estudios, gracias a su brillantez, recibió las órdenes menores y el subdiaconado. Y es en este momento cuando traba una sincera amistad con un personaje crucial en la historia medieval española. Ayudó a cruzar los Pirineos en su huida a Francia al pretendiente Enrique de Trastámara, que en aquel entonces luchaba contra su hermanastro Pedro I el Cruel por el trono de Castilla, en la conocida como Guerra de los Dos Pedros. Nuestro joven protagonista impartió docencia en la Universidad de Montpellier hasta que en el 1375, a los 33 años de edad, fue promocionado a cardenal por Gregorio XI, el Papa del momento, gracias a las recomendaciones de Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón. Recordamos que en este momento la sede papal se había mudado de Roma a Aviñón, entre otros muchos factores, por la inseguridad de la eterna ciudad. Felipe IV de Francia ejerció una desmedida influencia sobre los sucesivos papas, algo que en Roma y demás reinos cristianos no estaban dispuestos a tolerar. Sea como fuere, Pedro de Luna fue nombrado como uno de los 24 cardenales de Gregorio XI, e incluso fue uno de los integrantes de la expedición de regreso del Papa a Roma. El futuro Papa Luna se asentó en el castillo de San Angelo, siempre fiel y leal hasta la muerte de Gregorio XI en el año 1378. El subsiguiente cónclave
fue uno de los más polémicos y tensos que se recuerda en toda la historia de la Iglesia de Occidente. 16 cardenales, 11 franceses, 4 italianos y Pedro de Luna fueron los encargados de designar al siguiente papa. El pueblo romano se concentró en las afueras de las dependencias vaticanas, bajo la exigencia que se escogiera a un pontífice romano o itálico. Los cardenales electores incluso en algún momento llegaron a temer por sus propias vidas ante el cariz que estaban tomando las revueltas. Finalmente, se optó por una solución que agradara tanto a italianos como a franceses. Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari, fue elegido como nuevo papa bajo el nombre de Urbano VI. Pero el nuevo pontífice no se mostró como una figura de consenso. No dudó en criticar abiertamente el modo de vida lujoso de los altos cargos eclesiásticos, entre muchas otras soflamas incómodas de digerir. Pocos meses más tarde, se revocó esta elección y fue nombrado nuevo papa Clemente VII, bajo la premisa que los cardenales no habían podido votar libremente a causa de las revueltas populares. 2 sumos pontífices para regir una sola iglesia. 2 papas que se excomulgaron mutuamente. Este es el conocido como Cisma de Occidente, una profunda división en el seno de la Iglesia que no finalizó hasta el año 1417. Castilla, Aragón y Navarra se mantuvieron neutrales. Pedro de Luna fue designado como legado al Látere en la península ibérica para atraer las simpatías de los poderosos reyes de estos reinos. Nuestro protagonista recorrió de norte a sur y de este a oeste la península durante 12 años, siendo bien recibido en las cortes de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Pedro de Luna finalmente consiguió el apoyo de estos territorios para la causa de Clemente VII. En 1393 fue enviado como legado a Francia, Flandes e Inglaterra, lugares donde ejerció con poca fortuna su encomienda, pero que le sirvió como experiencia para entrar en contacto con las más altas instituciones universitarias de aquellos reinos. Pedro de Luna, ya entrada en la cincuentena, en el año 1394, pretendió retirarse a pasar sus últimos años de vida en su canonjía de Reus, pero un acontecimiento estaba a punto de dar un vuelco completo en su vida. Clemente VII falleció a causa de una apoplejía y 28 días después, Pedro de Luna fue elegido por unanimidad como nuevo papa bajo el nombre de Benedicto XIII. Recordamos que el cisma de Occidente aún no se había cerrado. En Roma mandaba otro pontífice. Benedicto XIII, proclive a los intereses de la corona de Aragón, pronto perdió los apoyos de Francia, Castilla e Inglaterra. Incluso también de la mayoría de sus cardenales, pero Benedicto continuaba en sus 13. Él era el único papa escogido legalmente. Y para demostrar su legalidad, el Papa Luna decidió abandonar de una vez por todas Aviñón e instalarse en las dependencias vaticanas romanas, ahora ocupadas por Bonifacio IX. Benedicto XIII
disfrazado de cartujo, viajó por toda Francia y se supo atraer el favor de importantes prohombres, como Luis II de Anjou, rey de Sicilia y Nápoles, o el duque de Orleans. Gracias a una flota conformada por naves aragonesas y genovesas, Benedicto XIII, rebasada ya la sesentena, intentó por todos los medios posibles penetrar en suelo itálico, sin éxito alguno. La última intentona fue abortada debido a una peste declarada en territorio ligur. Pero finalmente el nuevo Papa romano Gregorio XII se mostró presto a debatir y negociar con el ya declarado antipapa Benedicto XIII. En el año 1407 se fijó un encuentro en el castillo de Pietra Santa. Cuando el cisma parece que se iba a solucionar, nuestro protagonista recibió la noticia del magnicidio del duque de Orleans, su principal valedor. Benedicto XIII canceló la cumbre con su adversario. Temía ser presa de una emboscada. Los reinos cristianos y los respectivos cardenales de cada pontífice ya estaban hartos de la constante e interminable división en el seno de la Iglesia. En el año 1409 se convocó un nuevo cónclave, donde se votó la condena por herejes y cismáticos a Benedicto y Gregorio, además de la elección de Alejandro V. Ahora ya no había 2 papas, sino 3. El depuesto Benedicto XIII, conocedor de su delicada situación, no renunció a su tiara papal, pero decidió establecerse en dominios aragoneses, en la corte de Martín I. Esta fue una decisiva etapa para el futuro de la corona de Aragón, puesto que pocos meses después de la llegada del Papa Luna a estas tierras, falleció el mismo rey Martín I, sin un sucesor legítimo. Benedicto XIII, junto al dominico Vicente Ferrer, jugaron un papel crucial en las cancillerías y despachos de todos los prohombres y magnates de la corona de Aragón. La crisis sucesoria se resolvió en el año 1412 en el conocido como Compromiso de Caspe. Fernando I de Aragón, también conocido como Fernando de Antequera, bisabuelo de Fernando el Católico, se impuso sobre sus otros 5 rivales candidatos al trono. Benedicto XIII, ya pasada la 70 de años, no se dio por vencido en sus aspiraciones papales. Juan XXIII convocó un nuevo cisma universal que unificara de una vez por todas las 3 cabezas de la Iglesia. El Concilio de Constanza, en el que se esperaba que los 3 papas cedieran en sus aspiraciones en favor de un nuevo pontífice. Juan XXIII y Gregorio XII renunciaron. Benedicto no lo hizo. Seguía manteniéndose en sus 13. Fernando de Aragón, en multitud de ocasiones intentó entrar en razón al terco Papa Luna, ya depuesto y excomulgado por la Iglesia. No fue posible. Benedicto XIII se instaló en la segura plaza de Peñíscola, tan solo contando con el lejano y escaso apoyo del Reino de Escocia y el conde de Armagnac. El ya anciano y obstinado Benedicto XIII fue objeto de un envenenamiento con arsénico y azufre, del cual resultó indemne a la edad de 76 años.
Nuestro protagonista pasó sus últimos años de vida rodeado por algunos de sus nobles familiares y con el apoyo implícito de Alfonso V de Aragón. Pedro Luna falleció un 23 de mayo de 1423 a los 81 años de edad, aún aferrado a alguna leve esperanza de ser de nuevo elevado a los altares de la Iglesia Vaticana. Esta es la historia de Pedro Martínez de Luna y Pérez de Cotor, Benedicto XIII, el conocido como Papa Luna. Un hombre que mantuvo sus ideales y sus derechos por encima de cualquier acontecimiento adverso o vicisitud. No importaba cuán grandes o peligrosos fueran sus enemigos. Benedicto se mantuvo en sus 13 hasta el final de sus días.